no de un método, no de una religiosidad, no de un fanatismo, no de usted volverse loco, no de usted querer volver al otro loco, no, de usted tener una relación. Una relación es usted tener una amistad, sí, es usted tener una cercanía, es usted tener una comunión, es usted tener un acercamiento con su Padre a través de ¿qué? De la oración. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Un día más en la presencia de Dios. Estamos más que contenta, más que agradecida en este día hermoso. Estoy contenta porque estoy con mi hermano, con mi amigo, ¿verdad? Que es un hombre que siempre porta una palabra y esta palabra que este hombre porta, catapulta. Por eso te pido que te quedes tranquilo, suscríbete, dale me gusta, dale like, comparta con tus amigos, porque esta palabra te va a hacer de bien. Mi nombre es Yesenia Castillo de Lemos y vamos a dejar al pastor. Hola, mucho gusto para todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Franklin Betance, de este lado, su amigo, su hermano, su pastor. Estamos por acá nuevamente para traer palabra de Dios a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, esperando que lo que ustedes vayan a aprender hoy les sirva de provecho. Entonces estaremos tratando sobre el tema de maldiciones por transferencia. Dios mío. Maldiciones por transferencia. Muchas veces las personas se hacen preguntas, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué le pasa esto a mi hijo o a mi hija? ¿O por qué sucede esto con mi esposo? ¿Qué pasa con el hijo de la vecina que se comporta de tal manera? ¿Qué sucede? Y nos hacemos preguntas y no, como no discernimos, no entendemos que son maldiciones por transferencia. ¿Pero transferencia de quién? Producto puede ser de un abuelo, de un tatarabuelo, de un bisabuelo. Sabrá Dios la raíz. Hay raíces tan profundas que hasta que usted no adentra por el Espíritu, guiado por el Espíritu, para que Dios pueda revelar dónde se encuentra, oye bien, amada Yesenia, el mal de esta raíz de maldiciones generacionales que se vienen transfiriendo, oye bien, como valga la redundancia, de generación en generación, y muchos no entienden el por qué pasan por tal o cual cosa. Sí. Entonces, no es que tú naces con tal condición, no se nace, porque no puede ser posible que usted, que en la gestación entre esa contaminación. Todo lo que vemos que acontece en un ser humano a raíz de que comienza a experimentar el ciclo de vida, es producto de una transferencia que viene producto del padre, de la madre, de un tío, de un abuelo, de un tatarabuelo, pero viene de una descendencia familiar cercana, ¿me entiendes?, que hizo pacto con las tinieblas, y estos pactos lo que hace es que entonces traspasan de tiempo en tiempo, llámese de generación en generación, cuando van muriendo estos podríamos decir padrotes, o estos portadores de este pacto, que lo que hace Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, es que lo obliga a que ellos, ok, yo te voy a dar riqueza, o yo te voy a dar salud, o yo te voy a dar lo que sea que ellos hayan decidido. El enemigo lo que lo obliga es a que tienen que hacer un pacto en las tinieblas, donde esta persona tenga que verse en la obligación de traspasar estas maldiciones, porque son maldiciones, no son bendiciones, son maldiciones. Son cosas que las personas la hacen y no quieren hacerla. Hay personas que están sometidas a vicio, sometidas a cosas que tienen que hacerlo en lo oculto, y ellos no se agradan de lo que hacen, ellos no se placen de lo que hacen, y por eso tienen que hacerlo en lo oculto, tienen que hacerlo basándose en la drogadicción, en el alcoholismo, oculto. Son cosas que aunque tú veas
que a veces lo hacen, de que parece como que lo están haciendo públicamente y de que como que no me importa. Mentira, por dentro ellos no quieren hacer eso que están haciendo, pero no se pueden controlar porque no es de ellos. Es una fuerza oscura, una fuerza negra que lo insta a ellos a desviarse. Pero ¿por qué? Ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa para nada de lo que está pasando, sino es que hubo una transferencia de maldición generacional que se viene pasando, ¿tú me entiendes? De legado en legado, se viene pasando. Entonces, hasta que no se discierne por el Espíritu, hasta que Dios no te revela cómo podemos lograr esto, esto lo podemos lograr única y exclusivamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que fue hallado digno de salvar, de libertar, de hacer verdaderamente libre, ¿tú me entiendes? A todo aquel que crea en su nombre. Amén. La única persona, el único nombre, en el único que se puede hallar libertad de las tinieblas es en Jesucristo. Pero para esto hay que tener una vida devocional, no una vida religiosa, no una vida fanática, sino una vida devocional de oración, de meditación en la palabra, ¿me entiendes? Y de mucha oración al eterno Dios para poder tener la cobertura. ¿Cómo nos vamos a basar en esto para que ustedes puedan entender, para que tengan una idea del por qué? Cuando usted confiesa el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador, muchas veces dirán, pero yo confesé a Cristo, yo me convertí, pero sigo siendo acusado, sigo siendo acosado, sigo siendo atormentado. ¿Y cómo puede ser posible? De la única manera que esto puede ser posible, hermana Yesenia, es cuando usted descuida la comunión con Dios a través de la oración. Y esto lo vamos a ver por la palabra. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 12, a la altura del versículo 43, vamos a ver esto para sustentarlo con la palabra. Dice así: el espíritu inmundo que vuelve. Un espíritu inmundo, no un espíritu bueno, ni un espíritu de Dios, sino un espíritu inmundo que vuelve. Entonces dice de esta manera, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Aleluya. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado, dicen allí, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, cuando leemos esto que Jesús nos dice aquí a través de la palabra, que cuando el espíritu inmundo sale, es decir, cuando sale a través de que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es liberado de las tinieblas automáticamente. Al ser liberado de las tinieblas, este cuerpo, que es lo que simboliza aquí la casa, es el cuerpo, la morada del Espíritu Santo. Cuando esta persona es liberada por el efecto de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y esta persona no tiene una vida devocional de oración, esta persona no tiene una comunión íntima con Dios, buscándolo a través de la oración y la lectura de la palabra, dice que el espíritu inmundo que sale de este cuerpo nunca se aparta, no se va muy lejos, se mantiene rondando. ¿Por qué? Porque está siempre a la expectativa de cualquier descuido que podamos cometer. ¿Me entiendes? De cualquier brecha que podamos abrir. Entonces, cuando dice que lo haya desocupada, barrida y adornada, quiere decir que esta persona
no está llenando su mente, no está llenando su alma con la palabra. ¿Me entiendes, Yesenia? Está vacío. Está limpio porque Cristo lo libertó, pero al no tener una relación con Dios, el espíritu demoníaco se da cuenta que esta persona está desprovista de cobertura porque no está buscando a Dios en la intimidad. ¿Me entiendes? No está buscando a Dios. Si tú te fijas, tú te vas a encontrar con personas que tú has hecho guiada por el Espíritu, que ellos reciban a Jesucristo como su Señor. Tú me vas a decir si es verdad o es mentira. Tú, guiada por el Espíritu, has logrado que personas reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Personas que han estado atormentadas, acosadas, personas que han estado pasando por situaciones difíciles. Pero esta persona, lamentablemente, si tú no oras por ellos, ellos no oran. Eso es así. ¿Verdad que sí? Esta persona, si tú no le dices pon una alabanza, ellos no la ponen. Esta persona, si tú le dices congrégate, no se congrega y todo se le hace pesaroso, todo se le hace pesado. Y te dice, hey, yo quiero leer la Biblia, pero cuando la agarro se me mete un sueño. Sí, pero tú tienes que batallar con eso. Tienes que batallar, así es. Tienes que batallar para vencer eso. Pero ¿por qué tú no vas a la iglesia aunque sea tan solo los domingos? Ve aunque sea los domingos. Sí, yo quiero ir, pero es que... Entonces siempre tú ves que ponen. Y solamente quieren que seas tú que le hables de la palabra y que le lea los versículos. Es como si fueran niños que tú tienes que alimentarlo constantemente hasta que se desarrollan. Pero el niño llega a un momento donde el bebé llega a un momento donde él se siente que tiene capacidad de coger la cuchara y no quiere que tú le des la comida, aunque haga un atolladero, ¿verdad que sí? Sí, así es. Y entonces yo veo que esta persona, por más palabras y por más palabras y por más palabras que tú le das y por más instrucciones por el Espíritu que tú le das y le dices, mira, hazlo de esta manera, levántate y ora, busca a Dios de esta forma, congrégate, júntate con personas que te hablen de la palabra y siempre te ponen una excusa y vuelven y te dicen que ellos no entienden cómo es que se siguen sintiendo igual, como que en su vida no ha pasado nada y tienen también y cometen el error, un error garrafal que quiero que ustedes que están en casa entiendan. Dios es soberano. Dios es el único Dios verdadero y que tiene misericordia abundante para con todos nosotros. Dios conoce nuestras verdaderas necesidades. Dios sabe por lo que nosotros estamos pasando. Dios conoce la más íntima necesidad que nosotros tenemos, sin necesidad de que se la digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros queremos que Dios haga el milagro que hizo en la persona tal en nosotros y no es así. Dios obra con cada uno de manera diferente. Así es. Entonces nosotros vemos que Dios transforma, que cambia la vida de una persona, a veces hasta son inconversos. Pero ¿por qué Dios hace esto con un inconverso? Que hemos escuchado muchos testimonios, yo mismo lo he dado, de personas que Dios me ha puesto a orar por ellos y Dios lo ha sanado, lo ha libertado, ha hecho cosas poderosas, porque Dios sabe que esta persona, si no recibe eso que está esperando, que sabe que Dios lo puede hacer, aún no buscándolo, se va a perder más. Entonces Dios se glorifica porque no quiere que esa alma se pierda. ¿Me entiende cómo es? Más sin embargo, alguien que esté arraigado en Jesucristo, que esté cimentado en las rocas, que es Cristo, puede hacer que espere un momento más. Y no es que Dios quiere que espere un momento más, es que su fe le hace, ¿me entiende? Que sea procesado por un tiempecito más. No es que Dios tenga más amor o más misericordia por aquel y no la tenga contigo, ¿me entiendes? Por eso no podemos querer que el milagro tuyo sea el mismo milagro mío, ¿me entiende, amada? Entonces, ¿qué sucede con esta persona? He venido a traer esta instrucción porque por el Espíritu le estaba pidiendo al Señor que hoy esta palabra sea de edificación para muchos de ustedes. Amén, no podemos anhelar el milagro de otros. No podemos querer que Dios haga en nosotros lo que hizo con la persona X. Cada uno de nosotros, Dios sabe y entiende qué es lo que necesitamos y cuándo debemos de recibirlo, porque Dios no se equivoca. El único perfecto es Él. Entonces, cuando nosotros descuidamos
una relación de intimidad con Dios. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no doblamos nuestra rodilla a Dios, cuando nosotros no clamamos a Jesucristo, cuando nosotros no ponemos alabanza y adoración, cuando nosotros no leemos la Biblia, nuestra vida está vacía, está desprovista de Dios. Entonces no importa cuánto yo te hable, no importa cuántos versículos yo te lea por teléfono y te lo mande por email o te lo mande por el estado, no importa, porque ¿qué pasa? Que yo me esfuerzo en enviarte los versículos específicos que sé que te pueden servir, pero tú no lo vas a leer en casa, porque siempre está perezoso y diciendo que no puede, que tú no sabes, que tiene una batalla. Entonces la batalla que tú tienes que vencer eres tú mismo. Que cuando tú veas que no pueda leer la Biblia, lee la Biblia. No tienes que leer la Biblia entera. Toma un versículo específico, hasta el más corto que tú quieres, y analízalo, digiérelo, disciérnelo, quiere ese versículo, ama ese versículo, vive ese versículo, entra en ese versículo y hazlo parte tuya, y tú vas a ver cómo tú vas a ir llenando tu vida de la palabra, cómo tú vas a ir desalojando de tu mente esos pensamientos negativos, esas cosas que te llegan en los momentos que tu mente está ociosa, porque no hay palabra en ti que pueda reprender esos dardos encendidos que manda el diablo. Santo. Entonces, por eso es que dice, voy a leer de nuevo, que dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada. ¿Por qué está desocupada? Porque no hay palabra. No hay palabra, no hay oración, no hay nada. ¿Por qué está barrida? Porque está limpia. Y dice, y adornada, está bonita para volver a entrar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, lo peor de todo es que este solo espíritu, vamos a suponer que este espíritu no sea una legión. Vamos a suponer que no sea una legión. Aleluya. Imagínense que sea una legión. Ay. Que sea expulsado de ese cuerpo, y cuando él se dé cuenta que usted no está buscando la cobertura del Eterno, que usted no está orando, mío, amado, esta legión diga, pero mira, está desprovista. Pero no, ella o él no están haciendo lo que me mantiene lejos de ellos. Se ha quedado sin hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, wow, Dios mío, Padre eterno, ten misericordia. ¿Tú te imaginas que sea una legión y que esa legión vaya y busque 7 peores que él? Amado Dios. Esto no es un juego, esto es una verdad. Y dice, peores que él, peores que él. Si él era malo, si tu condición era mala, cuando tenía ese solo espíritu inmundo, del cual fuiste libre cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú veías lo que pasaba, lo que padecía, lo que sufría, lo atormentado, atormentada que estaba, que no podía dormir, que no podías estar solo, que no podía estar en ningún lugar porque veía sombra, sentía sombra, cosas que te acosaban, y eso era un solo. Pero este solo, cuando ve que tú no estás orando, cuando ve que tú no te estás congregando, cuando ve que tú no estás leyendo la Biblia, va y busca 7 peores que él. Así es. Y vienen donde ti. Por eso es que muchas personas a veces se preguntan, pero ¿por qué el pastor no me quiere liberar? ¿O por qué uno no anda liberando a todo el atormentado, a todo el endemoniado que ve por la calle? Porque en vez de hacerle un favor, le va a hacer un daño. Aleluya. ¿Me entiende, amada? Explícanos eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios, el que libera es Dios, si Dios echa de un cuerpo físico los espíritus inmundos, y esta persona no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y sigue los lineamientos que manda la palabra de leerla, yo estoy revelando códigos que el Espíritu me dio, porque dice que entonces va y toma consigo otro espíritu peor que él. Y dice, y entra, y el postrer estado viene a ser peor. ¿Por qué? Sí es. Porque está encontrando a esta persona
desocupada. ¿Y qué es desocupado? Es alguien que no está ocupado en nada. ¿Me entiende, amado? Es alguien que no está ocupado en nada, que simple y llanamente recibió a Cristo como su Señor y Salvador, pero jamás ha vuelto a congregarse, jamás ha vuelto a hablar con un hermano de la iglesia, jamás ha vuelto a tomar la Biblia. Entonces, cuando tú lo llamas para darle seguimiento, siempre tiene una excusa, siempre tiene un pretexto. Así como te da ese pretexto a ti, cuando abre su boca, las tinieblas escuchan de que está desocupado, de que está barrido y de que está adornado. Es decir, está propicio para volver a morar en él. Porque está dando, tú entiendes, todas las condiciones necesarias para que el que salió quiera y pueda volver. Sí. ¿De qué manera podemos mantener alejada las tinieblas de nuestra vida? Es a través de la vida, de la palabra, de la oración, de la búsqueda continua con Dios, no de un método, no de una religiosidad, no de un fanatismo, no de usted volverse loco, no de usted querer volver al otro loco, no, de usted tener una relación. Una relación es usted tener una amistad, sí, es usted tener una cercanía, es usted tener una comunión, es usted tener un acercamiento con su Padre a través de ¿qué? De la oración. A través de la oración en una hora específica, en un momento específico. Es usted, cuando usted se sienta atribulado, cargado, fatigado, poner una alabanza para que las tinieblas se den cuenta de que ya en usted no hay necesidad de que ellos vuelvan. Aleluya. Pero si estoy vacío, si no conozco la palabra, yo estoy diciendo esto porque tengo personas que le estoy dando seguimiento. Y cada vez que yo le paso versículos y le digo cosas, siempre me dicen que no han podido leerlo por esto o por aquello. Entonces, siempre me dicen que tienen la misma condición. ¿Pero por qué tienen que tener la misma condición? Porque un cristiano no puede ser poseído por ningún espíritu de la tiniebla. Jamás. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser inducido. Amén. ¿Me entiende? Sí puede ser inducido, sí puede ser atormentado, dependiendo el nivel espiritual en que se encuentre esta persona. Entonces, muchas veces también nosotros, al ser libres, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cometemos errores y abrimos brecha que solamente nosotros y Dios y las tinieblas saben que la estamos abriendo. No lo ve el hombre, pero sí el mundo espiritual lo ve. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, vamos a ver qué dice Mateo también en su capítulo 17. ¿Qué le dice Jesús a un padre que lleva a un hijo? Es para que veamos cómo lo que esto acontece y no es por simple casualidad. Dice, respondiendo Jesús le dijo, no, pero este es el 17. Dice aquí, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Oh generación incrédula y perversa. Entonces, ¿de dónde viene esta incredulidad? ¿De dónde viene todo esto? Y viene producto de que nosotros en algún momento, o no nosotros, algún padre de nosotros, el padre, la madre, un abuelo, puede ser que haya abierto una brecha Sí, y dejado una maldición generacional que se vaya transfiriendo. Vamos a ver los 10 mandamientos en Éxodo 20. Éxodo 20 es a la altura del versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué quiere decir? Que producto de un adulto que oculta, le da la espalda a Dios tras los dioses, tras los ídolos, ¿me entiende, amada? Amén. Un padre, alguien que tiene una cobertura, alguien que tiene una autoridad en el mundo natural y también le ejerce en el mundo espiritual, agarra y se va a pactar con la tiniebla, buscando fortuna, buscando larga vida, sí, buscando cosas, buscando bienes, consciente o inconscientemente, de él abrir esta brecha en la tiniebla, está transfiriendo maldiciones generacionales sobre sus hijos. Así es. Aún sin tenerlo todavía, porque cuando este hombre viene y engendra hijos, tan pronto estos hijos nacen, no es que nacen con la condición tal, es que cuando nacen, el espíritu inmundo que sabe que este hombre pactó, se siente con un derecho sobre, ¿me entendiste? Sí, así se siente con un derecho sobre esa criatura. Entonces, en su crecimiento no se nota hasta que comienza a visualizarse. ¡Wow! Pero, ay, fue que no nació así. No nació así. Fue que un demonio reclamó ese cuerpo, reclamó esa vida, porque su papá, porque su mamá, porque su tío, porque su abuelo, su abuela pactaron con las tinieblas. Así es. Le dio legalidad. Le dio legalidad. Le entregó un derecho legal a través de un pacto que se hace en lo oculto. ¿Me entiendes? Pactos que se hacen con sangre. Entonces, muchas veces nos preguntamos, y voy a decir cosas de las cuales yo he visto. Mira, los espíritus inmundos, ¿por qué Dios reprende y no aprueba las imágenes? Porque las tinieblas vive copiando todo lo que Dios hace. Sí. Mucha gente se han preguntado y me han preguntado el por qué en un cuadro que he pintado al óleo, es decir, cuando un artista te pinta y no te hace una fotografía, ¿cómo puede ser posible que en una pintura al óleo se pueda encarnar un espíritu y no en una fotografía? ¿Producto de qué? Porque ha sido producto de la obra de la mano de un hombre y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y como Dios hizo al hombre del barro y dice que sopló aliento de vida, ¿me entiende, amada? Entonces las tinieblas se apoderan de cualquier escultura hecha por la mano del hombre que es semejante a Dios. Sí, pero como el hombre no le puede dar vida a esta imagen, pero tampoco Satanás le puede dar vida, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que le mete un demonio a esa imagen. Wow, esto es un tema que es un poquito fuerte. Es fuerte, pero es la verdad. Es una verdad. Es la verdad, ¿me entiendes? Entonces, hay cuadros de eso donde se encarnan espíritus y cuando tú pasas, tú sientes que te miran y tú sientes escalofrío cuando le pasa por el lado y hasta que tú no estás en el espíritu y disciernes que hay un demonio metido en esa imagen, tú crees que es algo increíble y es verdad, es algo increíble, pero es real. Es real. Y eso yo lo he vivido. Es igual que en las imágenes, en las estatuas, ya sea de un pez, ya sea de una niña, ya sea de un niño, ya sea de un perro, de un gato, cualquier tipo de estatua que un hombre fabrique con sus manos, si en ese lugar hay una sola persona que abre brecha a las tinieblas, abre un portal en esa casa, y esos demonios tanto cohabitan en la casa como en esas imágenes. De verdad que es fuerte todo lo que has hablado, lo que has dicho, y son cosas que la persona deben de escuchar, son cosas que la persona deben de
de aprender, porque realmente estamos viendo cosas en estos últimos tiempos, cosas que se ha visto desde los tiempos pasados, pero en estos tiempos como que están abundando más. Y muchas veces oímos que personas que han aceptado al Señor, que me sorprendió mucho, esa palabrita como que me quedó grabada, cuando usted decía que hay personas indigentes, hay personas que tal vez alguien le ora y de repente ese espíritu que lo atormentaba se va. Pero esta persona no tiene una condición de vida con Dios, esta persona no tiene una búsqueda continuamente con Dios. De repente, cuando tuviera a ver, el posterior estado de esa persona viene siendo peor. Porque claramente la Biblia dice que el espíritu inmundo que andaba por lugares secos, nunca se apartó. Nunca se apartó. Pero se mantuvo siempre observando. Observando, mirando, diciendo, bueno, como que dice, va a ver cuándo yo voy a poder entrar a mi casa. Pero cuando entra a esa casa, que haya esa casa bien adornada, bien limpiecita, pero la haya vacía. Porque el creyente, ¿con qué se va a llenar? Es con la palabra. Porque el mismo Cristo dijo que a vosotros parece que la vida eterna, que nuestra salvación está ahí. Pero muchas veces nosotros, como creyentes, nos olvidamos de la palabra. No, que no le damos seguimiento a la palabra. Y el mismo Cristo dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una libertad si no estamos leyendo la palabra? Si no estamos comiendo en el rollo. Hay personas que se les dificulta abrir la Biblia por un celular. Tienen más fácil, pasan 2, 3, 4 y 10 horas en un celular y no en la palabra, no leyendo. Y tomándose fotos y subiéndolas, pero no leen la palabra. No tienen una intimidad con Dios. Y es el tiempo que la persona debe intimidar. Cuando nosotros intimidamos con Dios, tenemos una relación con Dios, tenemos identidad, sabemos quiénes somos, sabemos para dónde vamos y sabemos a quién le estamos sirviendo. Pero una persona sin lectura, sin oración, sin ayuno, sin silicio, una persona que está totalmente vacía. Es lamentable, quizás suena un poco fuerte, porque hay gente que quiere ser libre. Pero ¿cómo yo voy a saber lo que yo tengo que hacer para que esos espíritus que a mí me poseían no vuelva más? Yo tengo que leer la palabra. Si no me nutro de esa palabra, si yo no como de esa comida espiritual, ¿cómo yo voy a saber cuando viene un dardo de Satanás? ¿Cómo yo voy a saber contrarrestar ese dardo? Cuando viene algo a mi vida, esos deseos carnales, ¿cómo yo voy a saber para decir, no, está pasando algo? Si no estoy leyendo la palabra. No sé, hay personas que son como la carretilla, varón, que hay que estar continuamente. Sí, empujando. Si no se detienen. El día que tú no se detienen. Eso es, perdón que te interrumpa, a medida que tú ibas hablando, me llegó el mismo versículo que tocaste, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la verdad que tú vas a conocer? Está aquí, la verdad está aquí, la verdad absoluta, la que no se contradice. Dios. La verdad está aquí, la verdad es Jesucristo. El Señor le dijo una vez a los fariseos, ustedes no hubieran tenido pecado, pero ahora tienen pecado. ¿Y por qué? Porque ya ustedes me vieron y vieron la obra que yo estoy haciendo. Ya ustedes me conocieron y están viendo que yo hago cosas que ustedes no pueden hacer. Entonces ya ustedes tienen pecado porque no quieren creer en mí. Exacto. Entonces vuelvo y reitero, no sé si sea esta tu condición, no sé si sea este tu caso, si tú has pasado por el proceso de liberación, de sanidad interior y sientes como que no ha pasado nada, tienes que hacer una retrospectiva en tu vida, sí, y tienes que revisarte, tienes que analizarte. No es culpa del pastor, no es culpa del profeta, no es culpa del evangelista, no es culpa de la congregación, no te han dado la espalda, hicieron lo que tenían que hacer. Así es. Porque nosotros, como instrumento de Dios, como ministro de Dios, hacemos lo que nos corresponde hacer, pero nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos la condición que es única y absolutamente de Dios, que es soberano, que es absoluto en todo lo que haga. Nosotros nos dirigimos por el Espíritu Santo de orar, de interceder y de accionar cuando Él nos guía, porque dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los que son hijos de Dios. Así es.
Pero ¿qué pasa? Muchas personas se molestan con nosotros cuando no son sanados, cuando no son verdaderamente liberados y creen, ay, yo pensaba que porque usted oró por mí, yo, no, mi hijo, no, mi hija, es que yo no soy Dios, yo hice mi trabajo. Y Dios hace lo que Él quiere. Pero tú estás haciendo lo que te toca. Aleluya. Tú estás orando, tú estás leyendo la Biblia, tú estás teniendo intimidad con Dios. No, porque es que no me puedo levantar cuando me levanto. Y que, entonces tú estás poniendo excusa. Porque hasta que tú no llenes tu vida de la palabra, el enemigo va a tener lugar de cómo entrar. Porque esos dardos encendidos, él lo va a mandar. Pero si en tu mente está la palabra de Dios, tú lo vas a poder contrarrestar. Así es. Esos pensamientos negativos que el diablo va a poner en tu mente, de la única manera que tú vas a poder contrarrestarlo es con la palabra. Esos sueños, esas pesadillas, esos tormentos en la noche, esa lucha, esa batalla, esos demonios que llegan a tu habitación, que llegan a tu casa, que no te dejan dormir, que no te dejan tranquila. De la única manera que tú vas a poder batallar con ellos y hacerte libre de ellos es con la palabra. La palabra. No es el hombre. Ya Dios lo hizo. Si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres verdaderamente libre. Lo que pasa es que tú tienes que leer la palabra, tú tienes que inducir, tú tienes que meterte la palabra en tu psiqui, tú tienes que hacer la palabra vida en ti para que por la palabra el Espíritu te guíe a toda verdad y a toda justicia y te discierna el Espíritu Santo cuál es el área que verdaderamente tú tienes que cerrar, porque nosotros somos lo que conocemos y sabemos qué brecha hemos abierto. Dios mío. Y como nosotros la abrimos, somos nosotros que tenemos que cerrarla. Así es. ¿Tú me entiendes, amada? Eso es así. Entonces, mira, en Deuteronomio 4, 15, 16, mira lo que dice, que sigue diciendo lo mismo, dice: guardad pues mucho vuestras almas. Yo lo voy a traducir al lenguaje actual. Guarden pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Aleluya. Para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra. Porque es que vuelvo, oye, esto me lo reveló el Espíritu orando, buscando si esta palabra era la apropiada y meditando en ella, en que el espíritu inmundo sale y vuelve. Entonces me llevó a Éxodo 20, que yo soy el Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No fue que los hijos hicieron nada, fue los padres que propiciaron que a los hijos le cayera esta maldición. ¿Producto de qué? De la adoración, de la idolatría. Entonces, el Espíritu me trajo porque el demonio, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, es un imitador, pero imita negativamente. Como el hombre, me trajo eso, como el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, todo lo que el hombre cree con sus manos es una creación. Sí. El hombre lo único que no tiene es la autoridad y el derecho de darle vida, porque solamente Dios tiene derecho de dar vida y de quitarla. Pero sí puede crear, y lo que crea es una creación aprobada. Entonces, por eso el demonio aprovecha la creación que un hombre hace y la induce a través de su demonio. ¿Tú me estás entendiendo, amada? ¿No? Entonces, por eso es que la idolatría es peligrosa, porque cuando nosotros por desconocimiento somos guiados a adorar una imagen porque nos dicen que debemos de hacerlo y nosotros no investigamos, nosotros no discernimos si eso viene de parte de Dios o si eso es producto del hombre inducido por la tiniebla. Y yo, como dije en el mensaje pasado, y yo comienzo a hacer cosas porque me dicen que la haga sin investigar, entonces siempre voy a vivir cometiendo errores. Y pagando la consecuencia de esos errores por desconocimiento, ¿me entiendes? Y muchas veces con conocimiento porque me agrada. Me agrada lo que estoy recibiendo en lo oculto, que lo puedo disfrutar en el público, en lo público,
pero tengo una situación de que tengo que hacer cosas que son deshonrosas, tengo, tú me entiendes, que hacer sacrificios que no me gustan hacerlo, pero ya estoy obligado a hacerlo. Mas sin embargo, Dios no te llama a hacer ningún tipo de sacrificio que no sea simple y llanamente el de adorarlo, el de alabarlo. Sí, y no es sacrificio, tú tienes que hacerlo, deleítate en Jehová. Tienes que deleitarte en lo de Dios. En Dios hay deleite. En la tiniebla lo que hay opresión. Todo lo que tú recibas, producto de la tiniebla, te va a traer opresión, así es, tribulación y angustia. ¿Me entiendes? Pero en Dios va a haber gozo, alegría, paz. El único que puede hacerte verdaderamente libre es Jesucristo. En Jesucristo está la vida, en Jesucristo está la esperanza, en Jesucristo está la salvación. Jesucristo es la vida eterna, Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo es el que tiene misericordia, Jesucristo es tu abogado, Jesucristo es tu intercesor. Él murió por nosotros, pero Él no está muerto, Él está vivo. Busca a Cristo, busca a Jesús y verás la diferencia, que tú encontrarás paz, encontrarás alegría, encontrarás el amor verdadero. En Cristo está todo lo que necesitamos. Gloria, así es, bendito es el Señor. Estas palabras que el ministro ha traído hoy, el pastor, sé que ha sido de gran bendición. Amén. Porque amén. muchas veces vemos padres idólatras y preguntamos, ¿y por qué será que está adorando imágenes y cosas? Pero ya eso vinieron desde sus abuelos, tatarabuelos, madre, padre, y los hijos van arrastrando esa misma condición. Pero el único que hace libre al hombre se llama Jesús. El único que vino a morir por cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Alguien, vi un comentario una vez que decía que por qué los evangélicos no terminan de entender que si Cristo vino al mundo fue por medio de María y que debemos de amarla y respetarla. Y siempre he dicho y siempre he aclarado eso. Nosotros los evangélicos, los pentecostales, amamos a María. María fue una mujer digna que el Señor escogió entre tantas que había. Ella halló gracia delante del Señor. El Señor la escogió a ella para que nuestro Señor Jesucristo pudiera venir a nacer como hombre a este mundo, poder ser un hombre de carne, de hueso, y poder morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero entendemos que María simplemente fue el vaso que utilizó el Señor. El instrumento. Fue el instrumento. Pero de aquí para allá, al que tenemos que adorar es al Señor Jesucristo, el que murió por cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Salmo 115 nos habla claramente que no podemos adorar imágenes. Así que si tú eres alguien o si en tu familia están adorando imágenes, están haciendo esas cosas, yo quiero que tú compartas este video con esta persona, que puedan escuchar estas palabras, porque Dios vino hoy para libertar, vino para dar vida y vida en abundancia. Y es tiempo que el ser humano entienda que en el único que tenemos salvación es en Jesucristo. Amén. Comparte esta palabra con tus amigos, con tus familiares, para que YouTube pueda aprobar este video y pueda hacerle bendición para muchos. Bendito sea el Señor. Estuvo contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemos y nuestro pastor Franklin Betances. Dios le bendiga a todos. Amén.